Saludos apreciados hermanos, reciban un afectuoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de parte de su servidor Héctor Delgado. En el día de hoy vamos a estar estudiando un tema muy interesante. Será el primero de una serie de temas que vamos a estar tratando respecto a la doctrina del pecado. Hemos titulado esta serie de estudios La naturaleza del pecado y hoy vamos a estar estudiando la primera parte. Antes de que oremos para iniciar esta reflexión, quiero pedirte que si no lo has hecho, puedas suscribirte a nuestro canal. También puedas activar la campanita para que cuando subamos algún nuevo tema, algún nuevo sermón o alguna nueva reflexión, puedas ser notificado para que puedas disfrutarlo de manera individual o junto con tu familia. Agradezco a todos aquellos hermanos que ya han estado suscribiéndose y me envían mensajes de gratitud, de agradecimientos y me dicen que lo ven junto con su familia. Así que aprovecho la oportunidad para enviar un saludo afectuoso a todas esas familias que están mirando los sermones y los estudios que estamos preparando. El tema de hoy es importante porque nos ayuda a comprender una temática que está en discusión en el contexto de la teología de la última generación dentro del sistema de creencia adventista. Así que les invito a orar para que el Señor pueda dirigirnos en el estudio que tenemos para hoy. Oremos. Amado Padre, estamos más que agradecidos de ti por tu bondad y por tu misericordia. Al abrir tu palabra lo hacemos confiado de que ella es normativa y autorizada para nuestras creencias. Te ruego para que así como estuviste a través de tu espíritu con los autores que inspiraste para escribir esta palabra, esté con nosotros ahora en el estudio de la misma. En el nombre de Jesús oramos. Bien, quiero decirle también a los amigos que nos escuchan que en ocasiones algunos de mis sermones tienen los comentarios apagados, no encendidos. ¿Por qué? Preguntarán ustedes. Porque es a veces un poquito complicado tener que lidiar con algunos comentarios un tanto irrespetuosos que algunas personas hacen. Y cuando el tema se torna muy conflictivo o enciende los ánimos de las personas, en ocasiones nos vemos en la obligación de apagar los comentarios y las notificaciones para evitar situaciones innecesarias. Así que estoy pidiendo a cada uno de ustedes, como pueden leer en el comentario que tiene este video, que si van a dejar un comentario sean respetuosos, por favor, porque de otra manera o será removido o apagaremos los comentarios. Realmente a nosotros no nos interesan los views a través de los comentarios y los likes. Estamos tratando de compartir estos estudios para el crecimiento espiritual de la iglesia y de cada uno de nosotros. Creo que los medios actuales nos permiten a nosotros poder poner un granito de arena en la discusión de estos temas que son de interés para la comunidad adventista mundial. Voy a estar proyectando el material en esta ocasión y quiero dejarles saber a todos aquellos que están interesados en obtener este material que si lo desearan tener me puedan compartir a través de la mensajería que estará activada de principio para que podamos enviarle y compartir este material con cada uno de ustedes. Siéntanse libres de distribuirlo y de compartirlo con quienes ustedes entiendan. Vamos a hablar un poquito sobre la naturaleza del pecado. Cuando hablamos de la doctrina del pecado, estamos hablando de una enseñanza de la palabra de Dios en la que todos deberíamos estar de acuerdo. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque el pecado y sus efectos está presente en el mundo y más aún nos ha afectado a nosotros mismos. No deberíamos estar discutiendo qué es el pecado, porque vemos fuera de nosotros y dentro de nosotros la realidad de lo que es el pecado. Incluso esta doctrina es una en la cual hasta los ateos bien podrían estar de acuerdo con nosotros, porque su presencia es palpable en todos los estamentos de la sociedad. Carl Augusto Menninger, un psiquiatra oriundo del estado de Kansas en Estados Unidos, en un libro que publicó ¿A dónde fue a parar el pecado?, escribió acerca de la desaparición del pecado y también del ocaso mismo del pecado en el vocabulario y en el pensamiento de las sociedades occidentales. Él recomendó o desafió a los pastores, a los maestros, a los médicos, a los abogados y también a los jueces. ¿Para qué? Para que
Pero aparte de eso, déjeme decirle que me faltó leerle algunas palabras. También desafió a las policías, a los medios de comunicación y a los políticos para que trabajaran por el restablecimiento del pecado como culpa moral. De manera que este psiquiatra pudo notar que la eliminación del pecado como culpabilidad moral dentro del vocabulario había estado provocando un estado de cosas en la sociedad, que él decía que la única manera de revertirlo era recuperando el pecado en el lenguaje como culpabilidad moral. Existen algunas premisas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de estudiar este tema. La doctrina del pecado recibe la influencia de muchas otras doctrinas de la Biblia. Estamos hablando de doctrinas tales como la naturaleza de Dios, nuestra manera de entender la humanidad y también la doctrina de la salvación. De manera que cuando hablamos del pecado, no estamos hablando de una doctrina aislada que no tiene conexión alguna con otras. Incluso, como ustedes pueden ver, son doctrinas fundamentales. Nosotros realmente podemos definir lo que es el pecado a raíz de lo que Dios ha dicho y a raíz de la naturaleza misma de Dios. Por consiguiente, no soy yo quien tiene que definir el pecado, es las escrituras mismas que deben definir el pecado. El teólogo Hermes Tavera dijo en una ocasión que la naturaleza que nosotros atribuyamos al pecado determina en gran medida nuestra comprensión de la obra de Dios para erradicarlo. Desde esta perspectiva, si nosotros mal comprendemos la doctrina del pecado, podemos estar mal comprendiendo la doctrina de la salvación. De manera que, ¿cómo puede Dios erradicar el pecado? ¿Y cómo lo hace? ¿Cuáles elementos pone en marcha para erradicarlo? Para restablecer el orden original que había antes de que el pecado surgiera. Si a nosotros nos cuesta entender eso, creo que bien, Dios podrá lograrlo, pero nosotros no podemos beneficiarnos mucho del proceso en el cual Dios se encuentra tratando de eliminar el pecado y de traer este mundo en rebelión al estado de pureza original que tenía en el principio. Leo Garrett informó en una ocasión que el pecado presupone que en la naturaleza y en la voluntad de Dios existe un marco de referencia objetivo que define el pecado en sí mismo. De manera que no es mi propia pecaminosidad lo que determina el pecado, no es lo que alguien pueda decir de él. Eso lo determina Dios mismo y eso lo hace Dios a través de su palabra. Una de las características fundamentales de la teología de la última generación dentro de la Iglesia Adventista o el sistema de creencia escatológico de la Iglesia Adventista es que afirma que la única definición, y esta palabra única la estamos tomando entre comillas de una de las escritores, de los escritores adventistas, la sierva de Dios, Elena de White. Y cómo ella usó el término, qué quiso decir con eso, es algo que está en debate. Sin embargo, no tenemos que complicarnos mucho con eso por dos razones. Una, tenemos lo que la Biblia dice. Y segundo, tenemos acceso a los escritos de ella. De manera que una lectura desapasionada de los mismos nos puede a nosotros ayudar a entender esta realidad. De manera que los proponentes de la teología de la última generación insisten en que el pecado es una elección, es un acto, no tiene que ver nada con un estado. Afirmar todo lo contrario, es decir que el pecado es un estado del ser, incluye eso, no que lo es exactamente eso y nada más, sino que incluye un estado del ser, es ser considerado inmediatamente como un promotor de la teología o la herejía del pecado original. Dennis Priest, por ejemplo, un exponente muy conocido de la teología de la última generación, señala en su librito Cara a cara con el verdadero evangelio, en la página 48, que el pecado es escoger separarnos de Dios. Noten bien, es poner el yo en primer lugar, es la decisión de acariciar lo malo, es la decisión de permanecer ignorante a la voluntad de Dios. Es la decisión de ser irresponsable en cuanto a nuestras habilidades y responsabilidades. La idea subyacente en este pasaje es que el pecado sencillamente tiene que ver con una elección, con una escogencia que se transmite como en un acto erróneo. Y todo eso no tiene nada que ver con lo que nosotros somos, sino solamente con lo que nosotros hacemos. Aún así, este mismo autor dice algo curioso en su libro, en la página 33.
algo cambió en la naturaleza de Adán. Interesante, ¿verdad? Y dice, en lo más profundo de su ser ocurrió un cambio. La caída trajo a Adán una inclinación hacia lo malo. Su naturaleza estaba ahora deformada y torcida. Entonces, si yo estoy entendiendo bien lo que dice esta pequeña cita, entonces el pecado produjo algo más en el ser humano que la inhabilidad de poder escoger adecuadamente lo correcto. Parece ser que cuando incluimos el término naturaleza, nos vamos desde el ámbito de las acciones y las escogencias al ámbito del ser, de las cosas que son. Si las palabras significan lo que significan, para mí este autor se está contradiciendo, porque no puede decir que el pecado es escoger hacer algo malo, elegir hacer algo en contra de Dios, cuando al mismo tiempo nuestro antepasado Adán, que introdujo el pecado en el mundo y del cual nosotros tomamos esta naturaleza que tenemos, en su naturaleza se produjo en lo más profundo de su ser un daño. ¿Cuál es ese daño? Esa naturaleza está deformada y torcida. Yo creo que nosotros podemos entonces decir que Adán quedó inhabilitado para elegir lo correcto y predispuesto para escoger lo malo, y también en su naturaleza esencial quedó inhabilitado para hacer otra cosa. Pienso que lo que él se convirtió es aquello que lo hace ser como él fue. De manera que si extrapolamos eso a nosotros, lo que somos es lo que determina lo que hacemos. Yo voy a seguir tratando algunas cosas más adelante. Tenemos suficiente evidencia bíblica para abordar algunos detalles, pero estoy tratando de hacer como una apología de la cita misma antes de darla por sentado, de que usted sencillamente la tome y se la crea gratuitamente. Pensemos un poco. La inclinación hacia el mal que tienen todas las personas, ¿no revela eso un cambio de estado en la naturaleza humana? Por ejemplo, cuando Adán fue creado en un estado de pureza. Y Adán no tenía inclinación hacia el mal. No había nada en su naturaleza que le decía codicia esto o anhela aquello por encima de la voluntad de Dios. Para Adán, la pecar consistió solamente en una decisión injustificada, porque no había nada en su naturaleza que le estaba pidiendo eso y tampoco había alguna necesidad que satisfacer con aquello que Dios le prohibió. ¿Cómo deberíamos nosotros entonces categorizar a un ser humano al nacer? ¿Deberíamos solo decir que es alguien inclinado al mal? Si el nacido ya viene con una naturaleza humana deformada y torcida, para usar las palabras de Dennis Brief, y también con una inclinación hacia lo malo, ¿no parece lógico concluir que nuestra naturaleza se encuentra en un estado caído, en un estado de esclavitud y en un estado de degeneración? De manera que el pecado, una vez entra, tiene repercusiones, y dentro de esas repercusiones hay cosas que quedan incluidas. Y una de ellas es que esta naturaleza está dañada. Y no solo tendrá que ver con lo que yo haré después, sino también con lo que ya yo soy después de estar afectado por el pecado. Lo de la culpabilidad lo vamos a discutir más adelante. Me parece entonces que el término pecador, aunque resulta incómodo para algunos, define de manera muy adecuada nuestra posición o nuestra condición delante de Dios desde el mismo nacimiento. Creo que pecador, cuando se usa de esta manera, yo nazco pecador o me convierto en pecador al pecar. Yo creo que Adán se convirtió en pecador al pecar, pero yo no creo que esa es mi condición, porque yo no nazco con una naturaleza como la que Adán tenía antes de pecar. Por consiguiente, yo creo que el término pecador es una designación, un término que ilustra muy adecuadamente la naturaleza del ser que nace en un estado caído, con una naturaleza humana pecaminosa. Naturalmente, el pecado tendrá implicaciones en términos de elecciones, vendrá condenación en el camino, culpabilidad y una serie de cosas, pero que todo eso está incluido en el paquete, me parece a mí más que evidente, y ni siquiera hemos empezado a ver lo que el texto bíblico dice, y lo veremos más adelante. Por eso nosotros somos y actuamos
cómo actuamos precisamente por la forma en la que somos. Yo no puedo actuar de otra manera, en el caso mío particular, que soy un ser humano caído, de otra manera. Aparte de Cristo, no hay otro ser humano que haya vivido sin pecar en la tierra. Eso significa, no estoy diciendo que no se pueda vivir una vida victoriosa, que el pecado no pueda ser vencido. Ese no es el punto. Y es a donde generalmente los proponentes de la teología de la última generación ruedan este asunto. Cuando decimos que aparte de Cristo ningún otro ser humano ha vivido sin pecar, por alguna razón será. Y el hecho mismo de que Él es el único que lo ha logrado y ni siquiera después de Él nadie más ha logrado nacer y morir sin pecar. Y voy a abrir un paréntesis aquí. Hay alguien que me dijo hace poco, defendiendo osadamente su perspectiva, que nosotros no podemos afirmar que no haya otra persona que lo pueda hacer. Pues déjeme decirle que si hay otra persona que nació en esa condición y ha vivido sin pecar de esa manera, entonces Cristo no es salvador de esa persona, porque esa persona no hay que salvarla de nada. Y ese es el gran problema cuando la doctrina del pecado no se entiende, que tampoco se termina entendiendo la doctrina de la salvación ni la necesidad de tener un redentor y un salvador. Bien, vamos a ver qué dice la Biblia. Hay una serie de términos y expresiones, palabras que son necesarias considerar ahora en este contexto del estudio de la doctrina del pecado. La primera es hatá, que significa errar en el blanco y aparece en pasajes como Éxodo 9:27, Josué 7:11, Primera de Samuel 2:25 y en otros numerosos pasajes más. Aquí obviamente por causa del tiempo y el tipo del estudio no podemos hacer un análisis exhaustivo. Habría que quizás hacer un tema para analizar solo esa palabra y todos los lugares donde aparece. Y estos verbos parecen sugerir un error antes que un pecado voluntario consciente, pero en el uso bíblico apuntan a un error voluntario y culposo. Mire qué interesante. ¿Qué dice la Biblia también respecto a esta palabra, agua? Torcer, desviarse del camino, pervertir. Pasajes como el Salmo 31:1, 51:7, Miqueas 7:19 y otros tienen esta palabra para definir el pecado. Yo creo que todo el mundo ya se habrá dado cuenta que cuando uno empieza a analizar el pecado a partir de las palabras, la terminología bíblica para definirlo, una sola palabra no puede definir el pecado. El pecado es algo tan complejo que no puede ser definido como tal. También tenemos la palabra hebrea peshá, que describe la rebelión contra un superior. Ya esto va más allá del acto erróneo. El acto erróneo denota un estado interior de rebelión contra un superior. En Primera de Reyes 12:19, el segundo libro de Reyes, capítulo 8, verso 20, y otros pasajes se utiliza el término peshá. Es la palabra que se usa por los profetas para describir la rebelión individual y colectiva que se realiza contra Dios o que se manifiesta contra Dios. Según el libro de Isaías, capítulo 1, verso 2, capítulo 43, verso 27, Jeremías 2:29, 3:13 y otros tantos pasajes. Pesá es el término más fuerte y expresivo de todos. Implica el aspecto volitivo del individuo. Cuando hablamos del aspecto volitivo, estamos trascendiendo el aspecto conductual. No estamos hablando solo de, de lo que yo estoy haciendo mal. Estoy hablando de lo que yo deseo interiormente hacer mal, porque soy rebelde. No estoy dispuesto a reconocer nada. Claro, usted me podrá decir a mí, yo puedo elegir ser rebelde, pero si yo no estoy convertido, yo no tengo la capacidad de elegir no ser un rebelde contra Dios, porque yo soy un esclavo del pecado. Para que yo pueda elegir, Dios tiene que cambiarme y transformarme, Dios tiene que tocarme, Dios tiene que alcanzarme. No necesariamente convertirme para yo poder creer, como enseña el calvinismo, no, llamarme, intervenir en mi vida para que yo pueda responder a las invitaciones del Espíritu Santo. Y eso es lo que puede cambiar mi aspecto volitivo también, de manera que yo puedo actuar bien, pero también desear actuar bien. Pero el que está en rebelión con Dios está actuando mal y desea interiormente actuar mal porque está en rebelión. En el Nuevo Testamento, que se escribe en griego, y esto es algo básico, tenemos la palabra amartía, que significa acción de errar el blanco, que es similar a hatak en el Antiguo Testamento, que es errar en el blanco. Aparece en Mateo 3:6, Marco 1:5, Hebreos 5:31, Primera de Juan 1:19 y otros tantos pasajes. Pablo utiliza este término en singular para describir una fuerza o fuente interna
de ciertos actos malvados. Noten que la Biblia por sí misma me va diciendo a mí que el problema del pecado no tiene que ver solo con cosas externas, sino también con mi condición interior. Hay un problema aquí adentro. Note, por ejemplo, Romanos 3:9, capítulo 5, verso 12, verso 13, verso 20, en el mismo capítulo 5. Romanos 6:1, verso 12, en el mismo capítulo 6. Romanos 7 al 9, verso 11 y 13. De manera que Pablo utiliza este término para describir una fuerza o fuente interna de ciertos actos malvados que se cometen externamente. Siendo así, las acciones que no dan en el blanco, es decir, que no alcanzan el objetivo divino de su santa ley, es porque surgen de nuestro estado pecaminoso interior de rebelión. También está amartema, que es un acto de desobediencia a la ley divina, según Marcos 3:28, Romanos 3:25, segunda de Pedro 1:9. Pero también tenemos parábasis, que es el pie que traspasa, siempre también en relación con la ley de Dios. De manera que no, la ley de Dios no está asociada solamente para definir un tipo de pecado, sino múltiples tipos de pecado que pueden ser tanto externos como disposiciones interiores que entran en conflicto con la ley. Está luego la conocida palabra anomía, que significa carencia de ley, desorden, que es un rechazo o principio mismo de la ley, porque está en rebelión contra Dios y esa rebelión se expresa contra la violación, en la violación de los mandamientos de la ley de Dios, según primera de Juan 3:4. Vamos a ver este asunto ahora un poquito más de cerca. Al llegar a este punto, nosotros nos encontramos con una llaga infecciosa en la comprensión teológica de algunos adventistas. Y esto es algo que uno lo ha venido mirando continuamente. Anomía, que está en el pasaje de primera de Juan 3:4, que algunos toman como el único pasaje que define el pecado y ningún otro dice nada más. Es la palabra que se usa con frecuencia en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, para describir un estado general de hostilidad contra Dios, especialmente en el libro de los Salmos, donde se encuentra más de 70 veces y denota iniquidad o maldad en general. De manera, una persona que es inicua no es solo una persona que actúa mal, es una persona que interiormente está dañada. Una persona que hace maldad es lo mismo, porque iniquidad y maldad son términos sinónimos. De manera que actúan mal porque están llenos de mal. Por lo tanto, sus acciones son malas, pero su naturaleza es mala. Es decir, están haciendo actos malvados, pero están en un estado de maldad. Y la Biblia nos va moviendo a nosotros hacia esa realidad. Vamos a notar, por ejemplo, algunos ejemplos, valga la redundancia, en el Nuevo Testamento, según la Reina Valera 1995. En Mateo 7:23 leemos: apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí están las personas que actúan mal, pero que también son malos. Y en esa misma línea, Mateo 13:41, los que hacen maldad. Mateo 23:28, por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Ahí se fue al interior. De manera que todo lo malo que esta gente está haciendo es porque está saliendo de adentro. Hay una fuente que lo produce. Y Cristo aquí es claro al especificarlo. El problema de ustedes está dentro, no en los que están haciendo aquí afuera. Romanos 6:16 dice: así como para iniquidad presentaste tus cuerpos, tus miembros, los miembros de tu cuerpo, para servir a la impureza y a la iniquidad, se nos dice entonces de esa misma manera: presta tu cuerpo para el servicio de la justicia. Pero el punto aquí es que el término iniquidad e iniquidad aparece continuamente, anomía, que es un problema interior que se manifiesta en actos externos de rebelión contra Dios. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, se dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? En 2 de Tesalonicenses 2:3 leemos que el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo preguntaría, ¿el hombre de pecado actúa mal porque se equivoca o es porque es malo de naturaleza? Lo que hace no revela lo que es. Entonces tendríamos que esperar que el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, el anticristo, actúe mal para saber quién es. No, lo que él es lo que dice o indica o determina lo que él va a hacer. En Hebreos capítulo 1, verso 9 dice: has amado la justicia y odiado la maldad. Esto implica que Cristo no cometió ningún tipo de pecado y mucho menos fue afectado por la rebelión, tanto externa como internamente.
si hemos de seguir el sentido de los textos. Ahora bien, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Amartía y anomía son dos términos que aparecen allí, pero cuando tú estudias bien el pasaje te das cuenta que ambos términos son sinónimos, están hablando de lo mismo. Pero, ¿qué significa que anomía es un rechazo del principio mismo de la ley? ¿Significa que el pecado como violación de la ley es solamente un acto de desobediencia y nada más? ¿Es algo que la gente escoge hacer? Bien, eso es lo que nosotros debemos trabajar ahora. Recordemos que fundamentalmente anomía denota un estado general de hostilidad contra Dios. De manera que el que transgrede la ley es porque tiene un conocimiento de la ley y decide no obedecerla. Y el que actúa de esa manera es porque está en un estado de rebelión. De manera que aunque yo quiera decir, para acomodar mi sistema de creencia, que el pecado tiene que ver con una elección, yo elijo ser así, o yo elegí hacer eso realmente es una definición insuficiente. ¿Cómo comprendió Elena de White, por ejemplo, que es tan citada al hablar de este pasaje, este versículo? Bien, según la Review Herald del 3 de abril de 1888, ella comentó: queremos comprender qué es el pecado. Es la transgresión de la ley de Dios. Es la única definición dada en las Escrituras. Y allí aparece la expresión única. Y con eso muchas personas entienden que Elena de White no está abierta a ver el pecado como nada más que una elección o una acción incorrecta. Es decir, a raíz de que ella dice que es la única definición de pecado, muchos dicen, bueno, pues no hay nada más que discutir. Pero yo me pregunto, ¿y si la Biblia en multiplicidad de pasajes te está diciendo a ti que hay algo más? ¿Quiénes somos nosotros para tomar una declaración de Elena de White aislada de un documento completo y anteponerlo al cúmulo de evidencia bíblica? Por eso es que muchos de nosotros hacen ridículo ante nuestros críticos, porque de pronto parece que nosotros determinamos el texto bíblico a raíz de lo que Elena de White dice. Pero la Biblia no necesita que Elena de White determine lo que dice. La Biblia tiene vida propia. Y nosotros debemos estudiar esa Elena de White a la luz de la Biblia y no viceversa, la Biblia a la luz de Elena de White. Con todo y el respeto que merece el don profético, esa es la realidad, porque incluso ella misma lo dijo, ella misma lo comentó. Incluso cuando algunas personas en ocasiones tomaron cúmulo de citas de ella en los tiempos posteriores a 1888, ella misma los corrigió y le dijo, no acomode citas mías de esa manera y luego diga, Elena de White dijo cuando realmente yo no dije eso. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y también respetuosos del don profético en la manera que lo citamos. Hay otra cita que está aquí en Review Herald de el 15 de julio, de 2 años después, 1890, cuando ella dijo, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, ya que pecado es la transgresión de la ley. No está poniendo el pasaje de Primera de Juan 3:4, pero es obvio que lo está citando. Y luego repite, es la única definición de pecado dada en las Sagradas Escrituras. Y deberíamos procurar entender qué es el pecado, a fin de que algunos no se encuentren en oposición a Dios, al Dios del cielo. Miren, hay múltiples citas más de Elena de White, como la que está en Mensaje Selecto, tomo 1, página 376, Fe y Obras, página 56, Zion the Time, del 3 de abril de 1890, la Review Herald del 5 de julio de 1992, que contienen nuevamente la declaración, es la única definición de pecado. Sin embargo, yo quiero traer tu atención a esta cita. Y si tú notas, yo la he puesto en dos colores. La he puesto en dos colores porque yo quiero que percibas algo que dice después del punto y coma que está después de la ley y la comilla que cierra la expresión. En el conflicto de los siglos, página 546 y página 547, ella dice, la única definición, note la misma expresión, del pecado es la que da la palabra de Dios. Dos puntos. Entre comillas, el pecado es transgresión de la ley. Bien, pues hasta ahí está en armonía con todo lo que dijo en las demás citas. Perdón.
Pero ahora resulta que ella en esta declaración, diferente a las otras declaraciones, añade un comentario adicional con un punto y coma, después de un punto y coma. Lo que indica que ella lo que dice a continuación es una explicación de lo que dijo anteriormente en la cláusula anterior. Así que yo voy a leer la cita completa ahora y vamos a añadir la última parte. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Cuando tú lees esta cita, yo espero que al leerla se nos caigan escamas de los ojos como le ocurrió a Pablo. Tú descubres que los proponentes de la teología de la última generación, para justificar su definición exclusivista de pecado como un acto, una elección, siempre utilizan párrafos que excluyen esta cita completa. Y si usan esta cita, la última parte no la comentan, porque yo le he dado seguimiento a este asunto desde hace mucho tiempo y he notado esta tendencia. La última parte continúa diciendo es decir, el pecado como transgresión de la ley sigue definiendo una manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Ese pecado, ese acto incorrecto, ese acto erróneo, entiéndase idolatría, segundo mandamiento, rechazo de Dios, primer mandamiento, desobediencia a los padres, son cosas externas que nosotros hacemos que se ven, tercer mandamiento, violación del sábado, cuarto mandamiento, adulterio, séptimo mandamiento y así sucesivamente, son solo una manifestación exterior y que eso es violación de la ley, es decir, eso es pecado. Pero ella lo que está diciendo aquí es que esa manifestación exterior, ese acto exterior, sencillamente es algo que se está manifestando en el exterior nuestro, en nuestra vida, que está mostrando que hay en nosotros un principio en pugna contra la ley de amor de Dios. De manera que en esta cita, el pecado, según ella, en armonía con todo lo que ya leímos en la Biblia, es mucho más que un acto externo y que como acto externo sencillamente muestra que yo tengo en mí un principio en pugna que habita en mí, se lo voy a leer entonces en la Biblia más adelante, y que se manifiesta de esa manera. De manera que la ley, cuando me señala a mí el pecado que yo estoy cometiendo, lo que me está diciendo es, eso que tú haces está mal, pero el problema tuyo es mucho más profundo. Eso que tú estás haciendo exteriormente es sencillamente algo, es la punta del iceberg. Eso sencillamente muestra que tú estás dominado por un principio que está en rebelión, en pugna contra la ley de amor de Dios, es decir, contra Dios. Y esa ley es el fundamento del gobierno divino. Yo creo que Elena de White, perdón, aunque está citando textualmente a Juan, está definiendo el pecado más que en términos juaninos, lo está definiendo en términos paulinos. O empieza definiendo juaninamente el pecado y termina definiéndolo paulinamente. Noten, por ejemplo, la idea de un principio en pugna morando en nosotros, según Romanos capítulo 7. Y a mí me sorprende que un pasaje tan conocido en las Escrituras sea ignorado de manera tan irresponsable por los proponentes de la teología de la última generación. Porque solo insisten en una cosa, pero dejan fuera lo otro que no les conviene. Así hay muchísimas citas de Elena de White que cuando son consideradas respecto a otros tópicos que desarrolla, podrían corregir malos énfasis y malas interpretaciones, pero obvio, no las toman en cuenta porque le interesa solo proyectar una idea. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Una ley es un principio en pugna. Esta ley es un principio. Y Pablo dice, el mal está en mí. No dice, yo estoy haciendo el mal, dice, está en mí. Pues según el hombre interior, y aquí se va del ámbito de las acciones a la interioridad del ser, dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, allá adentro también encuentro otro asunto que se revela contra la ley de mi mente. Aquí hay una ley en rebelión contra la ley de la mente que está conectada a la ley de Dios.
Y esta ley en los miembros es lo que la cita del conflicto de los siglos que leímos anteriormente denomina principio en pugna. Es decir, una ley en pugna contra la ley de Dios. Y esa dice aquí, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si me lleva cautivo, me lleva esclavizado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Pablo está diciendo, esto es algo que está en mí y no vale que yo quiera algo distinto. Termino haciendo lo que no quiero. Pablo posiblemente está definiendo la lucha del hombre sin Dios, pero también puede estar definiendo la lucha de aquella persona que, aunque convertida, todavía no está con un nivel de madurez cristiana que le impide vencer ciertos malos hábitos en su vida. Y tanto el que no está convertido, pero que anhela vivir una vida diferente, como el cristiano convertido que todavía no vive la vida que Dios tiene idealmente trazada para él, ambos tienen esa dicotomía, esa dicotomía. Naturalmente, el cristiano convertido que tiene esa dicotomía está en mejor posición que el no convertido que está en ese mismo problema. Pablo sigue diciendo en verso 16 en adelante, si lo que yo no quiero, esto es lo que hago, apruebo que la ley es buena. Por consiguiente, si Pablo hace lo malo, la ley es buena. ¿Por qué? Porque dice que eso está mal. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Ahora Pablo se va a disculpar, se va a justificar. No, Pablo va a decir cuál es el problema real. No soy yo, sino el pecado que está en mí. Y si yo sé que en mí adentro, esto es, en mi naturaleza humana, en mi carne, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Noten ustedes esa idea de un pecado morando en nosotros. Pero el pecado que mora en nosotros no es más que ese principio de rebelión, lo que Pablo llama la ley del pecado y de la muerte. Ese principio que está en pugna contra la ley de Dios. Ahora, es evidente que una persona que anhela hacer el bien es una persona convertida. Porque el impío, la persona no convertida, lo más que puede hacer es anhelar una vida diferente. Pero no encuentra la manera de hacerlo, ni tiene fuerza para hacerlo. Y tampoco tiene voluntad para reconocer a Dios, a menos que Dios no lo convenza a través de su espíritu. Aquí Pablo tiene que estar hablando de la persona que, aún conociendo a Dios, comete errores involuntarios que no quiere. Yo no estoy diciendo que esto es un estado perpetuo que puede penetrar, por ejemplo, después del cierre de gracia hasta la segunda venida. Es decir, ¿estarán pecando los justos? Ese es otro tema aparte. Yo lo que quiero es ver aquí la naturaleza del pecado, lo que Pablo está diciendo. En otro tema que trataremos más adelante, veremos qué ocurre con los creyentes desde que son sellados hasta la segunda venida durante el tiempo de la angustia de Jacob, que ese es otro gran problema que yo creo que tiene la teología de la última generación, porque le atribuye al pueblo de Dios un papel en ese periodo que no es el que ellos realmente están cumpliendo. Ellos están cumpliendo otro, están sometidos a esa prueba por otro objetivo diferente. Pero aquí basta decir que es evidente que Pablo está señalando la perspectiva de Elena de White claramente, o Elena de White realmente está señalando la perspectiva de Pablo, es el punto. De manera que Elena de White utiliza a Juan, pero razona paulinamente para explicar que esa violación de la ley externamente no es más que un principio en pugna que está dentro de nosotros. Y el acto erróneo de afuera, el externo, no es más que una manifestación de esa realidad interior. Yo estoy perdido, óigame bien, si tengo ese principio morando dentro de mí. Yo estoy perdido. Por eso yo necesito un Salvador, porque ese principio inevitablemente me va a conducir a mí a la rebelión. Nazco en esa condición y esa condición no puede morar en el cielo, no puede morar en la tierra nueva. Por eso es que Cristo nos va a glorificar cuando Él venga también, porque ese estado, aunque me digan a mí que no tiene que ver con nada de culpa, yo no soy culpable por nacer así, en eso estamos claros. Eso es otra cosa que los críticos de la teología de la última generación no se dan cuenta. No estamos afirmando, por lo menos en el caso mío particular, no estoy afirmando que yo soy culpable por nacer así. Lo que estoy diciendo es que por nacer así yo estoy inhabilitado y que pecador es un término muy adecuado para definirme a mí.
y que cuando Dios me salva a mí de mis transgresiones, también tiene que encontrar una manera de salvarme de mi condición como ser humano. Entonces, ese es un punto importante. En Mateo 5:19, yo quiero que pensemos brevemente en estos asuntitos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Noten, un sinnúmero de cosas que se pueden ver por una persona cometiéndola externamente. Podemos ver a una persona cometiendo adulterio, podemos ver a una persona blasfemando, podemos ver a una persona cometiendo un homicidio, y todo eso son cosas externas, pero todo eso sale del corazón. De manera que está mal el material y está mala la acción que el material está produciendo. Entonces, no podemos seguir insistiendo en que el pecado solo tiene que ver con un problema externo. Vamos a suponer algo, que el corazón mío es malo, pero yo, por temor al castigo o por temor a perderme, no hago nada incorrecto. ¿Estoy listo para la salvación? Cuando Cristo venga, ¿me puede llevar con todo y ese corazón así? No, es obvio que cuando Él venga, tendrá que cambiar ese corazón para que ya no sea malo. Porque cuando ya no sea malo, es que Él va a producir todo lo contrario a lo que producía cuando era malo. Por ejemplo, piensen en Mateo capítulo 7, versos 17 al 20. Así también todo árbol bueno da buenos frutos. Y esta es la misma analogía extrapolada ahora al mundo de la agricultura. Pero el árbol podrido, es decir, el árbol malo, da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. Note la metáfora que Cristo está utilizando aquí. Ese árbol malo produce malos frutos porque esa es su naturaleza. El árbol bueno produce buenos frutos porque esa es su naturaleza también. Pero el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. De manera que para que yo pueda cumplir los actos de bondad de Dios, yo tengo que ser transformado. Pero también mi naturaleza en un momento tiene que ser eliminada. Por eso Cristo me salva del pecado como actos incorrectos, pero un día también me salvará de la presencia del pecado en mi naturaleza. Y solo cuando Él elimine la presencia del pecado en mi naturaleza, esta carne y esta sangre podrán heredar el reino de Dios. Entonces, el destino del árbol malo que produce malos frutos es ser quemado. Es ser quemado, tiene que ser destruido. Por lo tanto, si yo acepto a Jesús, Cristo eliminará la maldad de mi naturaleza, pero me preservará a mí. Me preservará a mí. Otras evidencias. El apóstol Juan pregunta, ¿y por qué Caín mató a su hermano Abel? A lo que él mismo responde, porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas, eran buenas. Si extrapolamos la metáfora del árbol bueno y malo a este pasaje, Caín está actuando mal para volverse un árbol malo o actuó mal porque era un árbol malo. Note que el acto incorrecto, la elección, la decisión de quitar la vida a su hermano es una evidencia de que él es un árbol malo. Cuando una persona que es árbol malo produce actos de justicia es porque Dios ha tomado esa naturaleza y la ha transformado. Pero el pecado como presencia, como una ley de rebelión, sigue presente en ese cuerpo. Eso significa que en algún momento Dios, que me está ayudando a crecer a mí, inevitablemente tendrá que erradicar esa presencia de pecado en mi vida, esa ley del pecado y de la muerte, para que mi naturaleza jamás se vea animada a cometer actos incorrectos. Pablo y el término amartía. Note, por ejemplo, lo siguiente ejemplo que se utiliza en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Amartía y anomía son términos sinónimos allí. Pero miren cómo Pablo, por ejemplo, define estos términos. Pablo habla de bajo pecado, bajo amartía. De manera que Pablo está utilizando el pecado aquí, amartía,
como, o la palabra martilla, para definir el pecado como un poder que domina. En el capítulo 5, verso 12, el pecado entró en el mundo. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Como un poder que domina todo. Como un poder que lo domina todo, que lo afecta todo, que lo infecta todo. Pablo dice que hay en los seres humanos un cuerpo de pecado que tiene que ser destruido. Y allí está haciendo referencia al poder del pecado sobre la humanidad. Luego dice en Romanos 6, versos 12 y 14, no reina el pecado. El pecado no puede tener dominio sobre vosotros. Es interesante. Aquí Pablo se mueve al área, a ese poder. Aunque ese poder está ahí, Dios puede subyugarlo y en eso estamos de acuerdo. Podemos vivir una vida victoriosa, pero eso no significa que yo ahora voy a definir el pecado solamente como una elección, un acto incorrecto. El hecho de que Dios viene para subyugarlo indica que hay algo en mí que tiene que ser subyugado. Y es el pecado precisamente como amartilla, como un poder que está en nosotros. El pecado de Adán produjo una reacción en cadena y eso es bueno que lo sepamos. Pensemos, por ejemplo, en este detalle. El pecado de Adán afectó la naturaleza, no solo su naturaleza, afectó la naturaleza en general. De pronto a los árboles se le estaban cayendo las hojas, los animales se tornaron agresivos y yo pregunto, ¿cuándo desobedeció un animal o qué pecado cometieron el mundo vegetal, natural, para que fuera afectado de esa manera? Eso nos dice a nosotros que cuando hablamos del pecado, estamos hablando de un misterio que no podemos explicar satisfactoriamente. Las palabras bíblicas nos permiten a nosotros relacionarnos con esas realidades o con esa realidad del pecado. Pero el hecho mismo de que la naturaleza está afectada sin haber tomado una decisión y está esclavizada, según Romanos capítulo 8, versos 19, 21 al 23, es un indicio de que yo puedo estar hundido en un estado de esclavitud y perdido, necesitado de redención sin yo haber cometido una elección, sin haber cometido un acto pecaminoso. Porque esas son las consecuencias. Si tú como padre de familia decides abandonar a tu esposa y deja 3 o 4 niños pequeños con ella, tú me vas a decir a mí que esa decisión que tú tomas y que no la tomó tu esposa ni la tomaron tus hijos, no va a afectar negativamente a tus hijos. No lo va a arrastrar a ellos como familia a un sinnúmero de desventuras y de desgracias y de sufrimientos. Claro que sí. Eso es lo que está pasando con nosotros a raíz del pecado que Adán cometió. Su pecado nos arrastra a un sinnúmero de cosas. Es por eso que Dios nos extiende una mano a nosotros en un acto de bondad y misericordia, aún no mereciéndolo. Y no somos culpables, claro que no lo somos, pero estamos afectados. En ese sentido, estamos condenados inevitablemente, algo que veremos en otros temas que estaremos tratando. Note, por ejemplo, cómo la naturaleza, que nunca eligió ni decidió hacer nada malo, porque no es moral, no tiene capacidad de tomar decisiones morales, incluyendo los animales también, serán liberados de este problema que por causa del pecado que Adán cometió los afecta y que no pueden entrar a la eternidad en esa condición. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Por tanto, también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención. Quiero adelantar que este pasaje que habla de la manifestación de los hijos de Dios ha sido utilizada por los proponentes de la teología de la última generación para hablar de lo que los santos supuestamente van a hacer después del cierre de gracia y hasta la segunda venida. Por eso es una mala interpretación del pasaje, porque Pablo está hablando aquí de la obra de glorificación y de liberación del pecado como presencia, tanto en la naturaleza como en nuestra propia naturaleza. La naturaleza se encuentra en un estado de esclavitud y en un estado de corrupción, igual que nosotros los seres humanos. Pero nosotros los seres humanos, no los animales ni la naturaleza, tenemos la primicia del Espíritu, porque Dios nos está renovando a nosotros y nos glorificará un día. Y la naturaleza, metafóricamente hablando, está esperando
que ese día llegue de mi liberación, de la presencia del pecado en mí. ¿Sabe para qué? Para que también ella sea liberada de la presencia del pecado que la esclaviza. Ese es un pensamiento extraordinario. Seguir insistiendo en que el pecado solamente tiene que ver con una elección, francamente es un disparate teológico. Y por eso tanta gente está confundida en cuanto a la salvación dentro de nuestra iglesia. Pensemos en estos dos detalles. La humanidad porta la imagen de Dios cuando es creada, ¿cierto? Perfecto. Pues mira, Génesis 5:2 dice lo siguiente. Cuando Adán tenía 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. ¿Queda algo de la imagen de Dios en Set? Sí. Pero lo que se ve más en Set no es la imagen de Dios, es la imagen del Adán caído. De manera que Set nace ahora en el mismo estado caído de degradación y degeneración y de debilidad moral que su padre ya cayó por causa del pecado que cometió. En Efesios capítulo 2, versos 1 y 3 dice, en cuanto a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, es así como nace cada ser humano, es así como estamos nosotros sin Dios, hasta que Dios nos restaura y nos resucita espiritualmente. Dice aquí que nosotros vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira como todos los demás. De manera que todo ser humano que nace en este mundo por naturaleza es eso. Y lo que hace es la evidencia de lo que es por naturaleza. Por consiguiente, seguir insistiendo en esa temática del pecado como una acción, una elección, es erróneo. Aquí estamos llegando ya al final de nuestra presentación. Pensemos, por ejemplo, también en este detalle. El pecado como ley o principio de rebelión que yo dije que será erradicado de nosotros, claramente el apóstol Pablo presenta esa realidad. No solo lo dice en Romanos, sino que lo ratifica en Corintios. Cuando dice que en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 y 53, pero esto le digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, en esta condición actual, esta naturaleza humana no puede heredar el reino de Dios. Aún estando convertido, no puede heredarlo, porque la conversión no elimina la ley del pecado que está en nosotros. La ley del pecado se elimina no con la implantación de una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Se elimina con la erradicación de esa ley o principio en la glorificación. De manera que Pablo dice que como esto no puede heredar carne ni sangre, ni la corrupción puede heredar la incorrupción, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Versos 54 al 56 de 1 Corintios 15. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mis queridos hermanos, ¿significa esto que nosotros estamos condenados a vivir pecando toda la vida? No, ese no es el punto. El punto aquí es tratar de entender la naturaleza del pecado. He afirmado varias veces que sí es posible vivir una vida victoriosa, que sí es posible guardar los mandamientos de Dios. Lo que no es posible es seguir insistiendo en que el pecado es solo un acto, porque la Biblia dice mucho más. Y nosotros en ese sentido debemos tener mucho cuidado. Cuando se habla de que este entendimiento que estoy planteando aquí, parcialmente, que esto no es todo, esto es solo una parte, no es más que la doctrina herética del pecado original de San Agustín, a mí eso me da tristeza. ¿Saben por qué? Porque ya yo lo he escuchado otras veces. Y eso me dice a mí que la persona que dice eso no sabe lo que está hablando. Porque la doctrina del pecado original contempla una serie de aspectos que muchos de nosotros ni siquiera lo saben. Y está hablando de pecado original y ni siquiera ha escuchado nunca los detalles de esta declaración, ni se ha tomado el tiempo de leer un libro sobre eso de un teólogo no adventista. Otros lo han hecho, pero tienen que seguir leyendo para entender algunas realidades. Por ejemplo, hay 4 aspectos rápidamente que quiero señalar. El pecado original contempla la idea de la culpa, la condenación, la alienación y la debilidad. Nacemos débiles, nacemos alienados, separados de Dios y nacemos condenados por causa del pecado de Adán. Claro, la redención de Cristo revierte ciertas cosas, pero no salva automáticamente a la persona que conscientemente rechaza a Jesús. Luego estaremos hablando de la salvación de los infantes, que eso es otro tema que se trae a colación, pero quedémonos aquí en este punto. Cuando se habla de culpa, es donde nosotros creemos que el pecado original, la doctrina del pecado original se equivoca, porque
la culpa y la condenación, aunque están estrechamente relacionadas, en un sentido legal no significan lo mismo. La culpa envuelve una elección y una responsabilidad personal. Hasta que esa responsabilidad personal y esa elección de rechazar la luz de Dios, de vivir separado de Dios, llega, yo no soy culpable. Pero la condenación, sin embargo, es el resultado de una mala elección y puede afectar a otros que no han tenido parte en esa elección. ¿Qué significa eso? Que yo puedo estar condenado por la elección que otro tomó. Como el padre que abandona a su familia, condena a sus hijos y a su esposa al sufrimiento y a pasar una serie de crujillas y trabajos y situaciones complejas. De esa manera, Adán, como el padre de la raza, tomó una decisión que me arrastró. La mayor evidencia es que yo nazco a su imagen, no a la imagen que Dios lo creó a él. Por consiguiente, la culpa no podemos asimilarla como parte del pecado hasta que no hay un conocimiento claro y voluntario y se toma una decisión con conocimiento de rechazar la propuesta divina. Pero los otros aspectos tienen validez. Eso lo volveremos a tratar en otro tema más adelante. En conclusión, entender la doctrina del pecado es fundamental si nosotros hemos de comprender adecuadamente la doctrina de la salvación y la naturaleza del ser divino. Aunque algunos interpretan el pecado como si estuviera limitado a errores o actos erróneos, la Biblia presenta un cuadro mucho más complejo. El pecado abarca también nuestra condición caída. La Biblia usa diferentes palabras para definir el pecado, lo que muestra su complejidad y su alcance. Aunque leemos en los escritos de Elena de White que la única definición que el pecado da, que la Biblia da, es que el pecado es transgresión de la ley, es evidente que ella, cuando habla de la transgresión de la ley, está hablando de una manifestación exterior que muestra que hay un principio en pugna que está dentro de nosotros. Por lo tanto, lo que hacemos es por lo que somos. La naturaleza humana, la naturaleza misma y la naturaleza humana propiamente, nosotros como seres humanos, compartimos un estado de esclavitud y también vamos a compartir un estado de redención final y un estado de liberación final de esa presencia del pecado que nos afecta. Dios va a eliminar el pecado no solo como acciones incorrectas. Dios también va a eliminar el pecado como presencia, como una ley que mora en nosotros. El camino a Cristo, el conflicto de los siglos, dice al final, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó mana la vida, la luz y el contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. De manera que el pecado será erradicado y los redimidos podrán vivir libres no solo de malas acciones, sino también de la presencia del pecado en su vida, porque en la conversión recibieron la naturaleza divina para alcanzar los propósitos de Dios y poder vivir una vida victoriosa. Pero en la glorificación ellos alcanzan la liberación última y final de ese principio de maldad que está en ellos. Quiera Dios bendecirnos. Quiera Dios ayudarnos a entender su propósito para nosotros. Este estudio yo espero que sea ponderado y le pido una vez más que si me deja un comentario, por favor sea cortés, porque si no lo voy a eliminar del comentario, porque si hablamos mucho de perfección de carácter, esa perfección de carácter tiene que manifestarse no solo en lo que yo creo, sino también en la forma en la que vivo y también la forma en la que yo hablo con los demás. Mis queridos hermanos, quiera Dios que nos ayude a él a entender que el pecado es un problema muy serio, que solo tiene solución a la luz de su propósito y de su plan de salvación. ¿Crees tú en Cristo? Bien, haces bien. Yo creo en Cristo. ¿Él es nuestro Redentor y Salvador? Sí. ¿Es el único que nunca pecó? Sí. ¿Es el único que podrá salvarnos y redimirnos desde ahora y hasta la eternidad? Sí. Sigamos confiando en Él, que este problema que ahora nos afecta tendrá una pronta y cercana solución, porque el Maestro viene pronto. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.